bueno, me voy acomodando para hacer un nuevo vivo de este espacio sexualmente hablando que me encanta hacer, porque principalmente estoy acompañado por una gran profesional como la licenciada Laura Enríquez, y con la cual compartimos, ¿no? La posibilidad de hablar de sexualidad con responsabilidad, con compromiso, y es muy importante, ¿sí? Este espacio diferente, profesional, y que nos conecta con lo más importante, porque somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y que, por supuesto, tener una gran compañera, colega, profesional, amiga, como es la licenciada Laura Enríquez, hace que este espacio sea potenciado y algo diferente, ¿no? ¿Cómo andas, Lauri? Muy bien, ¿vos cómo estás, Adris? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, como siempre, contento de poder hablar de sexualidad en forma responsable, porque las redes dieron mucho y vemos quién lo hace bien y quién lo hace mal, que cualquiera habla de sexualidad y eso es Sí, peligroso. Ah, sí, por eso mismo la idea de esto, ¿no? De que nosotros como sexólogos clínicos que somos, en esto de además de poder tratar disfunciones sexuales y dedicarnos a esto con nuestros títulos de terapia sexual, tiene que ver además con que somos educadores en sexualidad, ¿sí? Y si bien me parece que esta es la diferencia. No nos van a ver, me parece, con peluches de vulvas y de penes o juguetes, ¿sí? Porque primero que está la internet lleno de eso y hay gente que se dedica a eso y lo hace muy bien y me parece que el que lo necesite allá está. Y no porque estemos en contra tampoco de eso, me parece que es fantástico que se pueda llamar a las cosas por su nombre de una vez por todas, ¿sí? Que se visibilice, que se eduque sobre nuestro cuerpo, nuestras partes, y que se sepa cada vez más de esto, ¿no? Pero me parece que lo que queremos transmitir, y justamente esta es la idea, es poder despegarnos de la genitalidad, ¿sí? Por eso está bien, ¿sí? Viva las vulvas y los, y los los penes de penes. madera y todo lo que haya, porque me parece fantástico que se pueda hablar de eso. Pero sí me parece que sería como reforzar todavía la idea de lo genital y de la importancia de la Mm. genitalidad dentro de la sexualidad. Sí, sería como reforzar todavía toda esta heteronormativa patriarcal que tenemos instalada, ¿sí? Y poder dar a entender que sexualidad tiene mucho más que ver con mucho más que sexo, que genitales, ¿sí? Que hay mucho más. Entonces, un poco es la idea de esto, ¿no? Celebro que haya sido un boom la sexualidad durante la pandemia, ¿sí? Que Mm. se empiece a hablar de esto, que se visibilice esto, pero me parece que es muy importante también que podamos transmitir la importancia de lo que es la sexualidad, porque una de las cosas y de las consecuencias que va a tener educar bien en sexualidad tiene que ver con crear buenos vínculos, con poder prevenir abusos, ¿sí? Y en un día Mm. como hoy, que es tan importante, ¿sí? Bien, eso, a eso Que vamos a quiero que apuntar, hagas ¿no? mención, que hoy es 30 de julio, si querés contarlo vos. Sí, eh, que, bueno, que hoy es el Día Mundial de la Prevención de la Trata de Personas, ¿no? Y me parece que es importante porque hay muchas Ujú, personas que son arrancadas de su lugar, de su región, de su familia, de su tal país, cual. y Ujú, son trasladadas a otra ciudad o a otro país para obligarlas a prostituirse, ¿no? Y el otro día yo estaba viendo sí, una película española de Lali Espósito que sí, tenía que ver la con serie. todo esto, ¿no? Exacto, una serie que la primera parte estaba mucho más que ver con esto, ¿no? La segunda se va de Sí, tema, sí, pero bueno, sí. es Sky importante Rojo. visibilizar, Ujú, exacto, la línea 145 para denunciarlo, porque acá hay una convivencia, ¿no? sí. Desde la fuerza de seguridad, la justicia, Ujú, personas poderosas, mucha gente que calla, inclusive sin por clientes no hay supuesto. trata, y esto es importante Exacto, hablarlo, la Laura, me parece, ¿no? complicidad. Pero por eso me parece que, mira, una de las preguntas que habían aparecido en el box que dejé para las preguntas era cómo hablar a los adolescentes sobre sexualidad, ¿no? Y me parece que también esto es la importancia de estos espacios y que tiene que ver con eso, ¿no? Poder ir enseñando sobre sexualidad tiene que ver también con el respeto hacia uno mismo y hacia las otras personas, ¿sí? El respeto y el conocimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los demás, en saber diferenciar lo íntimo de lo privado, lo público de lo social, ¿sí? Y Mm, a partir de enseñar acerca del consentimiento, ¿sí? Sobre todo bien, también no solamente en los varones, en las mujeres, cualquiera sea la identidad de género o la orientación sexual que tengan, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con sí. esto, con
generar adolescentes con opinión, con empatía, con respeto, que desarrollen sus propios valores y que sepan las consecuencias de sus actos, ¿sí? Que puedan expresar sus opiniones, que no tengan miedo a decir que no, ¿sí? Que Mm. no tengan miedo a decir que no, porque uno escucha muchas veces y lo ve no solamente en la práctica clínica con pacientes y personas, sino es muy de la cultura esta, ¿no? Que bueno, no solamente el consentimiento no tiene que ver con decir que no, sino con evidenciar que no, y a veces, muchas veces, no se accede por presión social, por estar bajo influencias, ¿sí? Y entonces es importante que se desarrolle la capacidad, la habilidad psicológica también, tener los recursos psicológicos, y eso lo tenemos que transmitir a nuestros adolescentes, ¿sí? Como para decir que no, ¿sí? Y respetar, y saber Mira, respetarlos, Laura, ¿no? ahí es importante esto que vos estás contando, porque la otra vez Ujú, hemos tratado y hemos discutido el tema de este influencer de TikTok, ¿no? Español, tal que cual, decía que eyaculaba dentro de la vagina de las mujeres sin decirle que no usaba preservativo, esto es abuso sexual, eso es violación, hay que denunciarlo. Y el totalmente. tema de que esta persona que tiene tantos millones de seguidores hace que Ujú. un adolescente que lo admira crea que eso es normal, que está bien o que se debe permitir porque es famoso. Y no Pero importa quién sea. Pero por eso mismo, porque me parece que también no vamos a impedir que nuestros niños y niñas y adolescentes escuchen eso o dejen de escuchar eso, pero si uno Mm. transmite y enseña desde estos lugares, ¿sí? Junto con el Estado, junto con la ley de educación sexual integral, pero nosotros desde nuestros hogares, desde nuestros lugares como comunicadores, tenemos que enseñar estas cosas, ¿sí? Que sexo es solamente una parte de la sexualidad. ¿Sí? Que está todo esto que tiene que ver con la comunicación, con el respeto, con la empatía con la otra persona, con la responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? Con el amor, con la intimidad, con la importancia del contacto, de comunicarme y conectarme con las otras personas, ¿sí? Para que vayan sabiendo desde adolescentes que además de utilizar a las otras personas, ¿no? En esto que hablábamos también como para saber diferenciar como parte de nuestras vivencias sexuales, poder experimentar, ¿sí? En todo caso de Mm. a dos, ¿sí? Como mínimo, diría el doctor K, Sí. experimentar, ¿sí? En una relación saludable y consentida, ¿sí? Y esto se lo tenemos que transmitir y después ellos tomarán sus decisiones. No vamos a poder evitar ni que vean pornografía, ni que accedan a un montón de cosas. Sí ayudarles a poder diferenciar entre ficción y realidad, ¿sí? Expresarles nuestros pensamientos con esto y ayudarles a tener una mirada crítica y poder cuestionarse estas cosas. Me parece que podemos generar, mira, una de las cosas que escucho siempre, inclusive lo escucho de muchos colegas, ¿no? Sí, los adolescentes, qué difícil los adolescentes, porque son difíciles. La verdad, yo trabajo con adolescentes desde hace muchísimos años, desde que era joven y tenía poca diferencia con ellos casi, ¿no? Mm. Y hasta el día de hoy. Y la verdad que uno aprende todo el tiempo, no son difíciles, son accesibles si uno sabe cómo conectar desde un Explicarles, lugar, explicarles, no explicarle, imponerles, no imponerles. no, Mira, vos fíjate hoy con el tema de la vacunación contra el ujú, COVID, los adolescentes están yendo a vacunarse, los mayores por de 18, supuesto, y por entienden la supuesto. situación. Entonces, son muy Sí, comprometidos. Uno tiene que explicar, yo por ejemplo totalmente. estaba acá pensando en el telefonito, ¿no? Y con lo que es las redes sociales, juegos en línea, Sí, TikTok, que es muy divertido, ¿no? Pero sí, también estamos hablando de el peligro que es el grooming y también que es un paso previo para la trata de personas o para el abuso sexual. por Entonces hay que supuesto, hablar y explicarles, después que ellos decidan o ellas decidan, pero por tienen que saber supuesto. cuidarse. Exacto, porque me parece que no vamos a poder evitar que le lleguen influencers, influencias de todos lados. Me parece que estamos Mm. en un mundo así, sería naif no pretender que esto no pase, ¿sí? O mantenerlos en burbujas que no existen, ¿no? Me Mm. parece que tenemos que enseñarles y darles herramientas, aprender nosotros, porque es esto, yo de los adolescentes aprendo todo el tiempo, no solamente los Mm. códigos de comunicación o las palabras o expresiones que me enseñan, les pregunto y me enseñan, sino cómo piensan, cómo sienten. A mí me enriquece muchísimo ponerme a sentar y charlar con adolescentes. Uno aprende un montón, tienen miradas críticas, tienen un poder de convicción en cuanto a sus ideales y a sus ideas, que bueno, después se moldearán o no,
o las podrán llevar a cabo, no importa, pero me parece que también rescatar, porque escucho mucho discurso sobre lo difícil que es la adolescencia. ¿Es una Mm. etapa difícil? Sí, es una etapa difícil. No sé si La alguna etapa es vivimos nosotros en fácil. algún momento. Exacto, me parece, Pe- bueno, yo llamo mucha reflexión a esto cuando estoy con los papás o las personas a cargo de adolescentes. Digo, bueno, ¿cómo eras vos en adolescencia? ¿Qué te acordás vos? ¿No? ¿Qué ah, sentías? ¿Qué te pasaba? Para ver si se puede conectar también con esa etapa, con esos sentimientos para poder entrar en algún punto de empatía con ellos, ¿no? Y con Mira, ellas. Lau, Sí. es muy importante porque yo voy haciendo experiencias también para ir viendo, ¿no? Y por ejemplo, Ajá. TikTok es una red que tiene mucho adolescente, que tiene mucho sexualidad Sí. y sexual, ¿no? Y Ujú. empecé a hacer algunos vivos para probar. Y Sí. realmente me sorprende porque, pese a ser muchos jóvenes o adolescentes, escuchan y realmente prestan atención Por cuando uno tiene un supuesto. discurso claro y es didáctico y les explica para Ujú. que no les impone. Le dice, mira, esto es así, después Sí. vos haces lo que vos quieras. Y entonces el interés se manifiesta, es decir, y vos como psicóloga, como sexóloga, lo Ujú. debes ver. Que ellos son Todo el tiempo. ellos chupan, ¿sí? Como una Esponjas. esponja y Esponjas. después van viendo qué les sirve y qué no. Pero por supuesto, pero por eso me parece que estar nosotros abiertos a escuchar, a entender, a comprender. Si hay algo que nos preguntan que no sabemos, busquemos juntos, bueno, o yo investigo y después charlamos y vemos qué es esto, vemos cómo hacemos. Me parece que se trata de esto, ¿no? No de ponerse en un lugar del saber y lugar de que sabemos que tenemos que caer de esos lugares porque es la adolescencia, donde vienen a caer, ¿no? Las figuras. ¿Estás leyendo algo? No, no Sí, sé. te Sí. estoy diciendo acá, sí, porque bueno, porque también acá, viste, como estoy muy identificado con la vacuna, están diciendo, si no puedo concurrir a darme la segunda dosis, ¿qué debo hacer? Bueno, le quiero decir que aparte de sexualidad hablamos de vacunas, que si Por no te supuesto. podés ir, hay 15 días o un mes para ir, dependiendo cada provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay Sí. que consultar para ver que no se O pase el mandar plazo y que esté la mensaje. vacuna. Mandar Cuando ellos mensaje dicen, que mira acá, eyaculan ahora sin. venimos acá. Cuando ellos dicen que eyaculan sin preservativo, es violencia o abuso. Claro, este es un tema importante que lo estamos tratando, ¿no, Lauri? ¿De qué Sí, manera si la explicarle? práctica no está consensuada, sí. Si yo quedé con Claro. una persona y quedamos que no nos vamos a cuidar porque usamos otros métodos, porque ya intercambiamos los estudios de salud, porque ya hace mucho tiempo que estamos en Mm, pareja, no sé, y confiamos, y hay es una confianza, práctica claro. consensuada con eso, sí, no es abuso. Es abuso cuando no hay consentimiento, ¿sí? Cuando uno accede a tener, por ejemplo, relaciones sexuales con preservativo y en el medio del acto o sabemos que lo que es, ¿no? O se lo quitan o lo dañan o lo que sea, engañando a la otra persona, que era lo que hacía este chico, ¿no? Que encima decía que era estéril, o sea, que encima era mentira Claro. también eso, ¿no? Eh, Este es el tema que es una práctica que algunos adolescentes hacen, pero el tema es no cuando no está consensuado. Si es de mutuo acuerdo, es válido. Ahora, también hay que decir que el consentimiento, como vos decías la otra vez, se puede sí, modificar. Es decir, yo por pacté supuesto. una sexualidad, pero si me quieren hacer sexo anal y yo no quiero, es no, no tenés Sí, obligación. O si me arrepiento en medio de esa o cita, si esa me reunión, arrepiento, o si de golpe siento que la estoy pasando mal, algo no me gusta, algo me molesta, o no tengo más ganas, decir que no y bueno, y ser respetado y ser respetada por eso, ¿sí? Es muy importante el respeto, pero por eso se lo tenemos que transmitir, porque eso, todo eso es sexualidad, eso tiene que ver con los vínculos, ¿no? Eso tiene que ver, nosotros hacemos tanto hincapié en la campaña de prevención para el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, así como también la prevención de embarazos no deseados, pero me parece que tampoco enseñamos acerca de la prevención de los vínculos, de que nuestros mm, hijos, adolescentes, no se estén involucrados en vínculos no saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo bueno, es un tema. enseñamos esto? ¿Cómo enseñamos esto? No es tan fácil como con un pene de madera, vamos, enseñamos a poner un preservativo y lo ponemos y lo sacamos. Mm. Esto hay que hablarlo todo el tiempo, ¿sí? Hablarlo y hablarlo, comunicándonos. La comunicación es la clave para todo acá. Por eso siempre decimos además que sexualidad es comunicar, ¿sí? Porque Mira, acá, también en Lauri, esto, sí, están diciendo que, ¿por qué les pasa eso? Y digo, porque el adolescente primero, ¿sí? Que cuando es el tema de sacarse el preservativo, no. Primero ujú, quiere probar, quiere experimentar. A veces no tiene noción del riesgo o, como es adolescente, lo afronta el riesgo y dice,
¿qué puede pasar? Una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado, y no toma verdadera dimensión, ¿no? Convengamos que la adolescencia es la etapa, ¿sí? De la omnipotencia, del Mm, yo todo lo puedo, ¿no? De ese sentimiento de poca dimensión en cuanto a la consecuencia de mis actos. Están aprendiendo, es el aprendizaje, es el pasar por la adolescencia que nos va a llevar a una adultez, ¿sí? Más entera, más saludable, ¿sí? El ver cómo pasamos esto. Y la adolescencia tiene que ver con eso, con estar al borde, con probar límites, tiene que ver con todo mm. esto. No le podemos pedir al adolescente que no sea adolescente. Sí le tenemos que dar las herramientas, ¿sí? Para saber qué es cuidarse, cómo se cuida al otro, no solamente con los preservativos y el campo de látex, sino con todo lo demás, lo que estamos diciendo, la prevención de abusos, de los vínculos. Cuando estoy en un vínculo que no es saludable, ¿no? Muchas veces, ahora hay tantos chistes, sobre todo veo en TikTok mucho que se habla de la persona tóxica, ¿no? Que bueno, es un Mm, término que no me gusta usar, pero no importa, me parece válido si ayuda a entender de lo que estamos hablando, ¿sí? De lo que estamos hablando, de mirá, que cuando estoy en un vínculo que no me hace bien. Mira, Laura, acá justo están preguntando por eso, dice, ¿y si le pasa a un adulto, no? ¿Qué tema? Porque en realidad nosotros Ujú. decimos el adolescente porque quiere probar, pero el adulto, un hombre, una mujer, persona con pene, persona con vulva, no importa, ¿no? Muy interesante Tiene la que pregunta. respetar, tiene que Sí, respetar la decisión del otro o de la otra. Es decir, si no quiero tener sexo, no tengo sexo, pero por hablamos de sexo con supuesto. penetración. Puedes querer una caricia, un beso, un abrazo, una Ujú. masturbación que le hagas a tu compañero o tu compañera, no importa, esto es válido. Ahora, si Por decides supuesto. tener sexo, hay que cuidarse, a no ser que, como bien decías, se pactó Ujú. que no se van a cuidar o que van a Exacto. asumir ciertos riesgos. No, 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 esto es válido, me encanta la pregunta de Isa Evamor. Esto es válido a cualquier edad, ¿no? No tienes, o sea, no estamos hablando de Claro, edad, hablamos de adolescentes porque habíamos enganchado con esta pregunta que había hecho una seguidora en cuanto a cómo hablar con adolescentes. Pero justamente la vez pasada hablé de esta serie que están dando en HBO de I May Destroy You, que habla de una sí, persona adulta, ¿sí? Que se da cuenta, además, no solamente experimenta situaciones de violencia sexual, sino que se da cuenta de cosas que le habían pasado anteriormente y que se habían naturalizado o que ella no había identificado como algo del orden de claro. la violencia sexual. Si bien había algo que no le cerraba, que le hacía ruido, algo que no estaba bien, ¿no? Por eso hay que estar atentos a lo que uno va sintiendo, me parece, porque retroactivamente pudo darse cuenta que esa era violencia sexual, ¿no? Y le había pasado esto, le habían sacado el preservativo, otros Claro. vínculos también patológicos o con personas que no estaban bien y abusaban sexualmente sin que sea violencia, porque muchas veces no es violencia, ¿sí? Pero ya no respetar un no, se trata de violencia Claro. sexual, ¿sí? Se trata de Eh, abuso. eh, Esto es importante porque lamentablemente muchos se creen que por ser Uh -huh. pareja, estar casados, estar juntos, vale todo. Y no, o sea, lamentablemente vemos Claro, abusos dentro de parejas, ¿no? Y la a eso. cuarentena Y de vio 20 un años que están incremento de los juntos, casos. ¿eh? Y de gente Exacto. que hace 20 años que están juntos. La vez pasada también había tenido una consulta desgarradora. Una mujer que decía que había sido violada por su esposo, ¿no? Entonces, y que Mm, quiso hacer la denuncia y bueno, tuvo un montón de preceptos, bueno, abandonó la denuncia, pero todo lo que implicaba y lo que implica también para esa persona que sea su mismo esposo, ¿no? Alguien en que ella confiaba, porque me claro. parece que esto es de nuevo lo que decimos de los vínculos, saber poder diferenciar dónde estamos parados. Acá Claudia Dodo dice que sucede en los adultos mayores también, estas situaciones, Mm, tal cual. Me parece que siempre, obviamente, sucede a todo el mundo, me parece que hay poblaciones con más tendencia a experimentar lamentablemente ser víctimas de violencia sexual, que tienen que ver con las mujeres, con las personas por la de la cultura. colectividad, Porque la persona mayor las normalmente personas tiene una mayores. educación machista histórica, ¿no? O sea, que siempre hablamos, el debut sexual era en Sí. un prostíbulo, dice, ¿no? La licenciada Ujú. Claudia Dodo, una gran profesional y amiga, Mm. y esto hay que cambiarlo, implica aprender. Y muchas personas de adultos mayores están Sí, con ganas de aprender y de por, empezar a conocer estos derechos y de cambiar, ¿no? Y de ser diferentes en una sí, sexualidad mucho más plena, que no es solo sexo, penetración, coitocentrismo. Es por mucho más amplia y más supuesto. linda, ¿no, Laura? Por supuesto, por supuesto. Yo trabajo muchísimo con mis pacientes y bueno, con las personas en que tengo la suerte de poder transmitir estos conocimientos de alguna manera, con lo que es el concepto de erotismo, con lo que es el concepto de intimidad, ¿sí? Entre dos personas, la necesidad de conexión que uno tiene con otra persona, ¿no? Y abogar por eso. Y eso es sexualidad.
¿sí? Eso es sexualidad. Y esto no se habla tanto en las redes. Por eso, a lo mejor no nos van a ver con el peluche, ni con el... Mm, Pero me parece que, bueno, se trata de salir de la genitalidad, ¿sí? Poder mm. reconocer e identificar que hay otras zonas erógenas, que la sexualidad no tiene que ver solamente con el coito y la penetración, ¿sí? Poder transmitir todas estas cosas para, mira, si conseguimos que quede bien claro que dentro del concepto de sexualidad tenemos los conceptos, valga la redundancia, de afectividad, de respeto, de bienestar psicológico, de empatía, de una ética, de Mm. transmitir nuestros propios valores, porque van a estar dados ahí nuestros propios valores, del consentimiento, de la, no sé, de todo lo que es la Avanzamos un autoestima. montón. Si hacemos eso, no solamente que avanzamos, sino que podemos dar plena seguridad, si hay algo que podemos dar, que se va a tener una vida sexual más plena, ¿sí? Y más saludable. Mira, Eso no me cabe la menor duda. Mira, hay un tema Ujú, importante mientras se suma ahí Lucía B. Romano a la charla, ¿no? Justo yo ujú. estaba mostrando el telefonito y qué mejor para decir con Lucía que van a dar un curso con el doctor Juan Carlos Cunesov de tecnología y Sí, sexualidad ahí vamos, en el teléfono, agosto. sí. Ahí está, ahí tenemos, ahí para que la Empieza el gente sábado que pueda viene, que consulten, ¿no? En sexologiauva.gmail.com, punto com, en el cual van a dar toda la información, porque está el doctor Juan sí, Carlos Cunesov y la licenciada Lucía B. Romano, mi sí, profe, los profes, ¿no? Nuestros, que nos sí, han sí, sí, formado. sí, Así que es sí, un sí, espacio sí. para aprender, ¿no? Mucho de esto de tecnología, grooming, sexting, sexo virtual, Sí, cómo nos cómo lo relacionamos, porque, atravesó la pandemia, cómo las ah, consecuencias de la Laura, pandemia dentro de, sí, de la hago sexualidad. un anticipo un poquito a ver lo del curso, Sí, porque hay muchas películas que han tratado el tema de virtualidad y alguien que tenía o sexo o que se comunicaba con otra persona fuera de su pareja y es la discusión, ¿eso es engaño o no es engaño? ¿Cómo es el compromiso, ¿sí?, de esta situación cuando yo a través de el telefonito, de la computadora, ujú, tengo sexo o mensajes eróticos por WhatsApp o lo que ujú. sea, con otro o con otra, ¿no? Qué debate, ¿no? Sí, mira, eso va a tener que ver, esto lo hablamos siempre, pero bueno, esto va a tener que ver con el concepto que cada uno tenga, en la construcción que uno tenga en pareja de lo que es la fidelidad, ¿sí? Es un contrato, ¿sí? Cada pareja implica contrato. Y si algo está dado y está establecido dentro de una pareja, y esto entra como infidelidad, va a entrar como infidelidad. Si está establecido en el contrato y está todo bien y está consentido y consensuado entre las partes, Mm, no es fidelidad. Es más allá de no, todo esto. De todas maneras, perfecto. convengamos que porque no haya penetración, porque no haya contacto físico, no deja de ser sexual. No, ¿Sí? si es Porque psicoorgánico, justamente... esto nos afecta, o sea, esto es importante decir, ¿no? Ujú, Y es un tema también que quiero llevar a lo que es el intercambio de parejas, ¿no? Porque muchos juegan con ujú, esto de swinger o el intercambio de parejas, pero hay ujú. muchas parejas que se creen que lo pueden soportar y que después les genera muchos problemas, porque gozaste con Sí. ella o con él mejor que conmigo, ¿qué te hizo, qué no te hizo? Y Ujú. esa película de Robert Redford que ofrecía $1 millón para Sí, tener una noche, ¿no?, con esa mujer sí, deseada, bueno, hace sí, que de lo teórico a lo práctico hay un to- tema fuerte, ¿no? totalmente. Mira, justamente esta mañana estuve trabajando con un paciente que está, bueno, está transitando y queriendo tener una relación abierta y libre con su pareja, ¿no? Mm, Y estamos mm, hablando muchísimo de esto, porque se trata de hablarlo muchísimo primero. La comunicación es fundamental, insisto con el tema de la comunicación, ¿no? Pero la comunicación es fundamental para todo. Entonces, si esto se habla, consensúa, si se establece como un contrato, si se dan pautas bien bien. claras, ¿sí? Si uno tiene la capacidad de ponerse en lugar del otro, definir antes situaciones que se podrían dar, posibles, como para imaginarse y desarrollar un imaginario donde pueda instalarme y pensar cómo actuaría yo en función de esto, por más que no lo practique, preverlo antes, pero siempre tiene que ver con la comunicación, con cómo me vinculo con esa persona, ¿sí? Siempre. Y aún, Lauri, y aún así que tenga las cosas claras, por ahí después te desbordan, porque vos podés Por consensuar con tu pareja, supuesto. con quien Ah, sea, por hombre, supuesto. mujer, persona con pene, con vulva, vamos a Ujú. hacer swinger, vamos a cambiar, y después esto te Sí. supera y hace que no lo puedas Ujú. llevar y que te genere un grave problema
con tu relación de pareja, inclusive hay gente que ha tenido falta de líbido, de erotismo, o Sí. no ganas de tener sexo o de tener sexualidad con su pareja, por eso, ¿no? Exactamente. No, pero por eso mismo, lo mismo que decíamos sobre el consentimiento, uno puede cambiar de opinión, ¿no? Porque además esto, el concepto de que la sexualidad es algo dinámico, es algo en movimiento, ¿sí? Entonces Mm, pueden cambiarnos nuestras opiniones, nuestros gustos, lo que un día nos erotiza, quizás mañana no, que después quizás de pasar esa fantasía de tener una pareja abierta o swinger, quizás se me pasa esto cuando paso. Entonces, siempre, pero hablarlo, ¿no? Ahí dice Claudia, el que avisa no traiciona. Bueno, esa frase, bien, bien. en nombre de esa frase se ha hecho de todo, ¿no? También. Sí, 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 no, Entonces, seguro, pero está bueno saber esto porque implica, ¿no? sí, La posibilidad de entender que la sexualidad es muy compleja, o sea, no se resuelve simplemente ni con una pastillita azul ni con un juguete no, sexual, que es un tema que quiero entrar también, el tema del juguete sexual, porque mucho sí, se habla en esta cuarentena, pandemia, ¿sí? Del boom de los sí, juguetes del sexuales. boom, Ahora, sí, cada uno tiene que ver quién está solo o sola, quién está en pareja y sí, de qué manera transita la posibilidad de un juguete sexual. Algunos están acostumbrados, algunos no, y sí, es sí, decir, sí. esto genera que no es mágico. Puede hacer que algunas parejas les hagan bien, a otras Y mal, otras y a que no, algunas mujeres o exacto. hombres les guste y a otros no. Exactamente, y me parece que tiene que ver con el propio, desarrollar esto de que es el propio mapa erótico y poder conocer lo que me gusta, lo que no Bien. me gusta. Y no sé si tiene que ver con incorporar esto. Lo que pasa es que es tan boom que hasta también hay como otra presión social. ¿Sí? Cuando había empezado la cuarentena era todo el boom que había que cocinar con masa madre, que había que ser la cuarentena Mm, productiva. Y me parece que también esto había algo del orden de sí, sí, hay que hacer mucho autorotismo, mucho esto, mucho juguete sexual, ¿no? Entonces, hasta que quedabas afuera si no entrabas parte, si no eras parte de esto, ¿no? Me parece que es el caso a caso, como cada persona, esto lo decimos siempre, hay tantas sexualidades como personas en el mundo porque cada persona experimenta su sexualidad de manera diferente y hay que respetarla siempre que sea con respeto y con una ética y con valores. Todos tenemos el derecho de gozar nuestra sexualidad y de Ahora, Lau, vivirla mira, plenamente. ahora, con respecto a esto hay que tener en cuenta algo, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés consensuar, vos estás sola o Sí, solo, no importa, o en pareja, o conviviente o no conviviente, decís, bueno, vamos a poner un juguete sexual. Pero sí, después resulta que eso no resulta, no gusta. Es decir, también está el derecho, no por es porque lo supuesto. compré, porque salió No, caro, hay que usarlo. Podemos decir, ¿sabes? no me da placer, No, bueno, hasta acá llegamos. Si me da placer, exacto. bueno, ver y no competir entre el hombre y la mujer si toca mejor, si no toca mejor. Son Pero, formas diferentes de por tener supuesto. un disfrute sexual. Me parece que es esto, son formas diferentes de la sexualidad. Es como si uno compra un suéter que me pica. Si me pica, no me lo pongo más. Me molesta, no me lo pongo. O sea, es como es lo mismo, ¿no? Ahí dice Clau que a veces la fantasía es mejor que quede en el campo de la fantasía. Yo diría que Mm, siempre, en realidad, ¿no? Me parece que la fantasía justo funciona porque está en el campo de la fantasía y ahí se queda y sigue funcionando como motor. Me parece que esto, que también sé que Claudia está de acuerdo con esto, pero tiene que ver con que, bueno, quizás esto de ejercer, utilizar prácticas sexuales en parejas abiertas o swingers es como innovar en prácticas sexuales diferentes, ¿sí? No, no se trata de llevar fantasías a cabo. Me parece que ahí bien. entra muchas cosas, ¿sí? En juego, pero también charlarlo, analizarlo, consultar a profesionales si se tiene dudas, consultar a los sexólogos, para eso estamos, no estamos solamente Mm, para tratar disfunciones sexuales, sino para sacar de dudas a mucha gente, para psicoeducar, ayudar. para acompañar en procesos, estamos para acompañar en procesos también, ¿no? En todas las Eh, etapas, en en niños todas y las niñas, etapas, adolescentes, personas mayores sí, y adultos mayores, es decir, porque la sexualidad tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, sí, es importante esto, ¿no? Poder hablar, poder conocer esto, no sí, revisarte. Ah, un chiche sexual, ¿qué es? Que no se le para más al hombre, que no va. No, es claro, una claro. variedad más. Es como si vos decís, bueno, quiero probar esto, veremos, pero Exacto, charlarlo. No es caerte exacto. con un juguete sexual
sin que la otra Sí. persona sepa. Mirá lo que te regalé. No, No, porque todo es porque, violento, si no, estamos, claro, estamos hablando de lo mismo, si no son prácticas violentas, se ejerce violencia, ¿no? Esto de sin consultar a la otra persona, es como también si hacen algo que uno quiere, porque esto también se escucha muchas veces y también lo vi en esta serie, I May Destroy You, que la recomiendo muchísimo, que también se había consensuado una práctica sexual de penetración vaginal y termina siendo anal, ¿sí? claro. Y ahí estaba que la persona quería, pero no quería, no sé si quería, y también la insistencia, bueno, dale un poquito, ¿no? Todo esto y no Mm. poder decir no. Por eso también insisto, enseñar esto desde a nuestros niños, niñas, desde siempre a cada etapa, sí, con palabras apropiadas y de la manera que podamos llegar, pero aprender a que, poder decir que no y que nos tienen que respetar, si estoy incómodo, incómoda, decirlo, porque por algo siento esa incomodidad, ¿sí? Claro. Detectar, No hay que aceptar todo, no hay que no hay que aceptar todo, aceptar porque todo esto ni por somos seres encajar, que sentimos, y que estamos. Mira ni acá, por licenciada temor a Lucía que no B. nos Romano, quieran, ¿sí? dice educación sexual, habla también de Sí, terapia sexual y claro, también investigar en el tema, porque quiero llevar un tema importante también de todo lo que estamos sí, hablando, que es el famoso chip sexual, ¿no? Porque vemos que artistas, que influencers, que comunicadores sí, y hasta profesionales de la salud lo sí. recomiendan. Mm. Primero hay que decir que el chip sexual no está aprobado hoy por el ANMAT en nuestro país y que aparte el chip sexual Por no es empezar. mágico, no es Ujú, mágico. Si no hay un equipo interdisciplinario detrás, un médico, una médica, un sexólogo, una sexóloga, un sí. psicólogo, una psicóloga, hay que evaluar una Ujú, cuestión endocrinológica y ver si es exacto. necesario Y si es una o no. necesidad física, biológica, se necesita necesidad médica para usar eso, si no, pero si no, si se trata de trabajar el deseo, porque también tiene que ver con esto un poco, ¿no? El chip sexual, la finalidad es esto de ser más deseantes de alguna manera Voy e a estar incrementar la full, voy libido. a estar tener sexo todo el día, mañana, tarde y noche. Claro, no, justamente vengo de una entrevista que hablé sobre esto, sobre el deseo, de cómo trabajar el deseo, ¿sí? Sí, en caso, primero, diagnosticar si hay una disfunción sexual, de una alteración del deseo, por favor consultar a sexólogos clínicos, terapeutas sexuales, es la única manera, ¿sí? No olvidarnos de esto, ¿sí? Y también trabajar el deseo desde ese lugar que estábamos diciendo antes, de conectar con la otra persona, de favorecer el desarrollo del erotismo, ¿sí? De encontrar más canales de comunicación con el otro, si hay un otro, ¿no? En este caso, O justamente puede en ser estas solo, en claro, parejas sí, o sí. solos, ¿sí? Pero fomentar otras cosas que tienen que ver con besarse más, con acariciarse, con mimarse, ¿no? Yo decía que vuelva al chape siempre y los besos, soy a full de los besos y de la cucharita, o un montón de cosas, lo que cada uno le vaya gustando, ¿no? Bailar juntos, acariciar, buscar momentos de conexión, mirar una película de la mano. Parece quizás una tontería, pero Mm. desarrolla el erotismo, la confianza en el otro, incrementa la intimidad, la sensación de conexión. Me parece que de eso se trata. Y después es esto, el erotismo y el deseo van solitos con esto, ¿no? Ahora, Vienen. con esto que estamos hablando de todo esto también tenemos que entender que muchas veces, ¿no? Las películas pornográficas, que la otra vez lo hablamos con Alejandro, ¿no? Que es un Alejandro, gran psicólogo español, sí, hablan de que, primero, es ficción, no es real y genera muchos problemas en la sexualidad, porque el que lo mira totalmente. cree que una Ujú. mujer le gusta o una persona con vulva que la penetren por la boca, por el ano, Por donde por la haya vagina, agujero, por donde haya 4 horas, agujero. 4 horas, y que Sí, el hombre esté hasta eyacular 2 horas y media, es decir, todo sí, esto, y volvemos al coitocentrismo, es decir, por esto es supuesto. algo que nos corre de lo que hablamos de sexualidad, es otra cosa Sí, eso es sí. una ficción, Por eso, que no vamos a poder evitar que no sé, que se acceda a pero esto, mire, ¿no? No vamos a poder luchar con esta industria tan importante, ¿no? Pero me parece que aunque sea poder brindar las herramientas para que la gente pueda diferenciar entre ficción y realidad, que entienda de dónde es, que en estas películas, al ser ficción, no hay consentimiento previo, eh, no hay no hay tiempos en la caricias, no hay sexualidad, no hay caricias, caricias, no hay no hay besos, afecto, no hay claro, besos, no no hay hay nada. exacto, no hay efectividad, que esto que decíamos Es antes, violento, que después podemos hablar ahora de muy sexualidad violento. violenta y si hay mucho acuerdo, lo que Sí, es sadomasoquismo o lo que es prácticas de riesgo, que también sí, existen, sí, que son válidas, pero es importante, primero, un acuerdo entre las partes y lo otro siempre también es un consensuado. stop.
un stop, porque a veces, lamentablemente, una práctica sexual violenta termina con alguien lastimado, Por herido o hasta supuesto, muerto, por no es un supuesto. tema Por supuesto. tan Bueno, simple. no, bueno, hay que diferenciar también lo que son las prácticas del BDSM, ¿no? Pero que Mm, tiene que ver también con un conjunto de reglas y un estatuto que tiene mismo, ¿no? Ya elaborado, ya consentido, hasta se hace un contrato y se firma por las partes involucradas en los vínculos, ¿sí? ¿Qué otra cosa, ¿no? Y poder diferenciar, poder usar esto de las palabras de seguridad, que son de stop, ¿no? Y bien, consensuar bien. siempre eso. Y poder salirse de eso cuando se quiere. ¿Sí? Cuando se tenga deseos y ganas de salirse de una situación en que no la estoy pasando bien, porque siempre el objetivo siempre es pasarla bien, ¿sí? Ah, Exacto, es conectar con el placer, porque también hablar de sexualidad tiene que ver hablar de placer, obviamente que tiene que ver con el placer, no podemos decir que al contrario, tenemos que transmitir la idea de el placer, disfrute, el de disfrute, disfrute, estar ¿no? bien, Pero de estar un relajado placer. para poder, ¿no? Exacto, de un placer con responsabilidad, con consenso, con experiencias compartidas. Me parece que se trata de eso, de que las personas involucradas la pasen bien, eh, como sea, pero que la pasen bien. Ahora, Lauri, sí, lo que pasa es que es difícil, ¿sabes por qué? Explicarle a la gente por qué. Los medios de Sí, comunicación no hablan, tapan. O sea, van al y bueno, amarillismo o van detrás ajá, de cuando una claro, de mujer lo es que violada vende, o de lo cuando... que vende, Exacto. de lo que vende, Las redes por sociales tenemos supuesto. una mezcla. Y Ujú. como sociedad no hablamos de sexualidad, inclusive sabemos que las obras sociales y prepagas no cubren la atención La de una sexóloga, especialidad, un la sexólogo. La especialidad, educación sí. sexual integral se da a regañadientes, hay escuelas que lo hacen y otras que Se no. Es enojan por decir, los penes es de madera la difícil gente, sí. querer Sí, sí. hablar de lo que no se quiere hablar, por otro lado, como Ujú. sociedad. Sí, 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 muy difícil, pero bueno, no es imposible, tenemos que seguir militando, como diría el doctor K, el doctor Juan Carlos Kuznetsov, la militancia sobre la sexualidad y sobre la sexología, ¿no? Tratar de Mm. seguir haciendo desde el lugar donde podamos, ¿no? Pero siempre con responsabilidad, me parece que es muy importante transmitir esto con seriedad y con responsabilidad, ¿sí? Que no quiere decir que seamos súper estrictos ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con poder hacerlo con conocimientos confiables, ¿sí? Más allá de nuestro bagaje teórico que traemos en una excelente formación que tuvimos, me parece que también, y de la práctica clínica, ¿no? De la práctica con pacientes, con personas, ¿no? De estar en Con contacto consultantes, con son seres humanos. consultantes todo el tiempo, sí, yo doy clases también, o sea, de mis alumnos, o sea, de todo lo que uno pueda tener interacción, ¿no? Me parece que es Ahora, Lauri, enriquecedor. hay un tema importante, ¿no? ¿Cómo dar Sí, ese paso, ¿no? Para la gente que está escuchando, porque la realidad es a ver, que, sabemos, en el grupo de hombres o personas con pene, todos sí. sexualmente somos espectaculares, tenés experiencias brillantes, Ujú. no tenés ningún problema. Y en las mujeres también debe pasar lo mismo a las personas con vulva, es decir, Sí, todo se pas- tapa. sí, Generalmente sí, pasa no se menos, me parece visualiza. que sí, sí, las mujeres me parece que somos de hablar más, de hecho, siempre es mucho más participativa las mujeres encontramos en estos ámbitos. El chat de mamis del colegio muchas veces se da para charlas de todo tipo, me parece que es un poco más abierto. De todas maneras, sí, estamos luchando con años y años y siglos, diría yo, de esto que decíamos, ¿no? De una hegemonía de todo lo que es patriarcal, el patriarcado y la heteronormativa. Entonces estamos acá todavía luchando con el estigma de que si uno habla de educación sexual, está incitando a inicios de prácticas sexuales A tempranas. tener sexo, sí, Exacto, exacto. a una fiesta sexual de un montón. Y lo que vos estás haciendo con la educación sexual integral, primero, prevenir abusos. Y Por acá quiero supuesto. ir con un tema importante, Lauri, porque yo Sí, soy padre, primero un varón y una mujer, y el error que uno se cree es que el abuso lo sufre nada más que la mujer. La puede sí, sufrir sí, también el varón, hay que por cuidar a los dos supuesto. por igual, y los empodera la educación sexual para que sepan qué partes son privadas, íntimas, y cómo evitar abusos. El otro día, lamentablemente, hubo un caso de una joven de 20 años que se suicidó, pero Sí, que ella denunció a su padre que abusaba sexualmente de ella en claro. las clases de educación sexual integral, permitió un espacio para explicar lo que le Imagínate la pasaba. importancia, sí, sí, sí. Y además me parece que muchos adolescentes en la escuela llega a grados de confianza donde poder tener también un espacio donde poder hablar de estas cosas, ¿no? Porque convengamos que por estadística la mayoría de los abusos se dan intrafamiliares, ¿no? Lo Mm, que quiere decir mm. que está dentro del ámbito familiar. Entonces es muy difícil que estas personas hablen con sus familias de esto, ¿no?
porque además Mm. está el vínculo de por medio y los Claro, el vínculos poder puede familiares, ser ese el poder tío, del ese, vínculo, ese pareja de la madre o del padre. Y ¿sí? hay un tema importante que pasa con esto, ¿no? Cuando vos Ujú, estabas contando de qué pasa dentro del el núcleo familiar. sí, Uno aprende. Y por ejemplo, uno aprende que cuando los bebés vos los vas a cambiar, hay que empezar a decirle, te voy a sacar el pañal para bañarte. Es decir, por más que creamos que no entiende, va por entendiendo supuesto, por que esa persona supuesto. adulta le va a Ujú, sacar la ropa hasta que él pueda cambiarse o bañarse solo o ella, ¿sí? Y esto es saber conocer los límites y cuáles ujú. son sus partes privadas e íntimas y que en un Por momento supuesto, y no que va a nadie me lo necesitar de la debe ayuda. tocar, exactamente, y que nadie me viene a tocar, que mi cuerpo es mío, el respeto por mi cuerpo, ¿sí? Y que los demás o sea, todo esto se tiene que enseñar desde pequeños y pequeñas. No podemos dejar en manos de nada, ¿no? O que aprendan solos y solas. Me parece que ahí está la equivocación. Bueno, hay mucho tabú con hablar de sexualidad por parte Mm, también mm, de los padres hacia sus hijos, ¿no? Pensando que se aprende solo y no se aprende solo, como no se aprende solo a andar en bicicleta, ¿sí? No se claro. aprende solo, no, no estamos diciéndole que, ay, te voy a enseñar cómo tener una relación sexual y en qué posición poner. No, estamos hablando de otra cosa que es primaria, que es mucho anterior a todo eso, y es cómo se van a vincular, cómo me voy a vincular yo con esto, ¿sí? Entonces, Mm, respetar los espacios privados desde que son pequeños, enseñar a golpear a las puertas, ¿sí? Eh, mm. ¿no? Y esperar a que nos digan que pasemos. Todas estas pequeñas cosas que se dan en el hogar parecen tonterías, pero es fundamental, ¿no? Que sepan que uno como adulto también respeta los espacios de intimidad, ¿sí? De nuestros niños y niñas. Es muy Mira, Laura, esto importante, es un tema clave lo que estamos hablando acá, estamos hablando de sí, crianza respetuosa, dice la licenciada Claudia Dodo, ¿no? Hay un sí. tema que es importante tratar, ¿no? Porque hoy las nuevas Ujú, generaciones tienen que ver con esto, tengo un novio, una novia, una ujú, pareja, sí, y la ujú, posibilidad de que empiecen a venir mucho a casa. Y esto sí, implica hasta dónde está el límite que uno puede plantearles, y por eso es importante comunicar y hablar, porque si está ujú, dentro de su habitación, es probable que pueda o no haber sí, algo de sexualidad, no importa, pero el ujú, tema es que esté claro que una cosa es del ámbito de tu habitación, en el cual está hablado, cuidado y consensuado, sí. y otra cosa es que el novio o la novia esté saliendo desnudo por toda la casa. Es decir, esto lo va Bueno, ubicando pero en un esto va, espacio de cuidado, por ¿no? supuesto, pero Y esto de va a tener que respeto. ver con las reglas de convivencia. Cada hogar ya va a tener establecidas las reglas de convivencia y uno se va a venir a meter en este hogar con estas reglas. Y también identificar esto, enseñar a nuestros hijos e hijas que respeten también las reglas de los demás hogares, ¿no? Me parece que es Claro. esto, lo que estamos diciendo una y otra vez, enseñar el respeto y todo. O sea, vos decías, bueno, seguramente puede pasar algo del orden de, de lo sexual. Seguramente, es sexualidad. Ya el Mm. vínculo tiene que ver algo del orden del erotismo, algo del orden que me gusta, me atrae, de la atracción sexual. Puede haber muchísimas cosas, o el orden de los besos, no sabemos, ¿no? Pero me parece Claro, sí, que sí. lo que uno quiera transmitir tiene que ser claro, concreto, conciso, directo, ¿sí? De buena manera, Es un respetando. trabajo cotidiano, no es el día que va a venir ese novio, esa No, novia, por esa eso, pareja. por Antes eso. se trabajó mucho y Es los chicos cierto. perciben esto y saben Ujú. cuáles son los límites y si uno fue cuidadoso y enseñó bien, bueno, Pero, va a resultar bien, no va y a pasar estar nada que tranquilos, nadie quiera que no pase. no, estar tranquilos me parece de la educación que brindamos, me parece que se entienda que se hace desde un buen lugar, ¿no? Y para vivir mejor, o sea, ¿qué más queremos nosotros como papás, en todo caso, como adultos, que nuestros hijos tengan una vida sexual saludable? O sea, esto es lo Mm, mejor que podemos desear, o sea, no hay otra manera, ¿no? Y para esto tiene que ver esto, poder transmitir todos estos conceptos que dijimos antes, que abarcan la sexualidad y que son casi importantes como la genitalidad y, mm. y todo lo que habíamos hablado del sexo, ¿sí? Pero Mira, no Lauri, olvidarnos de todos los ítems que hablamos antes, porque me parece que si queda alguno de todos esos, ya estamos haciendo camino en mira, esto. esto es importante, estamos charlando porque siempre se habla mucho del tema de adolescentes y tal vez personas Sí, mayores, pero nos olvidamos a ujú, veces de los adultos mayores, ¿no? sí, Que la sí, realidad es que los adultos mayores, a pesar de que hayan cumplido años, a pesar de que hayan tenido cambios hormonales, siguen teniendo la posibilidad de ujú, disfrutar de una sexualidad, que puede ser con genitalidad, sin genitalidad, pero es importante saber que ellos tienen derecho y pueden hacerlo. Entonces, digo, también no olvidarnos de ujú, nuestros adultos mayores que, por ejemplo, hay que hablarles de a las mujeres, que si tienen sí, cambios hormonales,
que si tienen dolor en la penetración, si llega, o al Sí, tocarse, pueden usar lubricantes que son al exacto. agua, que las va a ayudar, ¿no? Y esto es Psicoeducar, importante que conozcan. psicoeducar, psicoeducar, porque me parece que también habíamos visto los números en las estadísticas del aumento de las enfermedades sexuales de transmisión Mm, sexual en adultos mayores, justamente acá por tenemos. el no No. uso del preservativo, ¿sí? Entonces, educar sobre esto, seguir insistiendo, enseñando, ¿sí? No prohibiendo, o sea, que cada uno viva la sexualidad, como decíamos, de la manera en que la necesite vivir y quiera vivir, siempre que sea respetada, ¿sí? Y consentida, ¿no? Entonces el respeto tiene que ver con el cuidado y el cuidado tiene que ver con el cuidado sexual, ¿sí? Pero ¿sabes qué, Lauri? Hay un tema importante, ¿no? Que hay que hablar con las personas mayores o nuestros queridos adultos mayores, que Sí, muchas veces hay personas, personas con vulva, mujeres, que por un tiempo no tienen relaciones y después empiezan a sí, conocer a alguien. sí, Y sí, la educación machista de ese hombre generalmente hace que sí. lo que está Y de pensando la es mujer también pene a veces, erecto, sí, sí, pene erecto y penetrar. Y muchas veces ese hombre es violento y la puede sí, lastimar. Por eso hay que por tener supuesto, que la zona de la vagina puede tener cambios por los cambios mm, hormonales y fisiológicos normales que lleve que por sea más supuesto, lento. Pero no que no vaya a tener sexo o sexualidad, no importa. por Pero es importante supuesto. educar con esto para que no tengan una mala experiencia, dolor o una lastimadura o algo que les lleve a crear algún problema en su Claro, por eso. organismo. Siempre consultar, consultar al ginecólogo, al urólogo, ¿sí? A sexólogos. Me parece que tiene que ver con esto, de seguir aprendiendo. O Bien. sea, no es que ya se la saben todas porque son adultos mayores, ¿no? Me parece que hay mucha ampliación de conocimientos en cuanto al campo de la sexualidad, por suerte, ¿no? Se está haciendo Mm. más popular, sí, y sale de las esferas un poco más médico-psicológicas en donde estaba implantado, de alguna manera, si es que estaba implantada la sexualidad ahí. Eh, pero bueno, aunque sea un poco de acercar a la gente, y tiene que ver con esto, de seguir aprendiendo. Uno sigue aprendiendo un montón de cosas, todo lo que estamos aprendiendo día a día, con todos los cambios que hay en cuanto a la identidad de género, por ejemplo, ¿sí? Mm, Las construcciones sí. que se hacen hoy en día de la identidad de género, lo seguimos aprendiendo todos los días. Yo cuando estudié no estaba todo esto, ¿no? Que aprendí ahora, ¿no? Que aprendo con la Bien. gente muchas veces, ¿no? No solamente de profesionales que me forman, sino también de la misma gente que atraviesa estas temáticas. Bien, es importante esto. ¿Mm? Mira, yo no quiero spoilear, ¿no? Porque en realidad no me gusta, pero aprovecho que tengo el teléfono acá y Sí, vamos a decir que en agosto se van a poder capacitar con los mejores, con el doctor Juan Carlos Cunesov y con Lucía Báez Romano en tecnología y sexualidad. ¿Me sí. El interesa? sábado que viene empieza el curso de 15 a 17 horas, son 4 sábados, ¿sí? Y pueden Y escribir a sexologiauva@gmail.com. bien, aparte de esto, yo no voy a spoilear, pero sí podemos dar un adelanto de lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Porque en las redes sociales estamos lo que es el sexo virtual o el sexting, ¿no? Y Ujú, de qué sí, manera tener un poco de cuidado si uno decide, porque muchas veces, y hay antecedentes ante la justicia, que alguien hizo públicos videos que son privados o fotos ujú, eróticas, y esto sí. ya es un delito. Entonces, ser muy cuidado con eso y qué precauciones le podemos dar a la gente, Lauri, para que si decide tener sexting, que es intercambio de fotos, o sexo virtual, en el cual hay más animación en la Sí, comunicación, ¿cómo sí. nos podemos proteger, no, de esto? Primero, en base a todo también lo que dijimos de educación sexual, primero que es una práctica destinada a adultos, ¿sí? A Bien, mayores de 18 años. Por favor, que queden claros. Si después eh, encontramos otra cosa, no estamos transmitiendo bien, bien nuestro mensaje, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Siempre que sea consensuado, ¿no? Volvemos al tema del consentimiento. Ni siquiera, uy, me pidió una foto, la voy a enviar porque si no, viste, no me va a hablar quedó más, mal, ¿no? claro. Quedo mal, o sea, no me va a querer. Me parece que también se juega mucho el temor a la pérdida de afecto, la pérdida de amor, sobre todo en estos tiempos de pandemia, se escucha muchísimo estas cosas, ¿no? Con la necesidad enorme de vincularse que tiene la gente, ¿no? Entonces, Mm. bueno, saber que lo hago, con qué lo hago, por qué lo hago, ¿sí? Tengo ganas, tomarme el tiempo, pensar lo que estoy haciendo. ¿Tengo No ganas de porque sea una enviar moda, esto? no porque sea una moda o porque No, se me ocurre, no, a ver, no, y no, con quién no, lo voy a no. hacer? ¿Y ¿Me va a con quién lo respetar? voy a ¿Me va a hacer? cuidar? Sí, 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 sí. Tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Con tener muy en claro todo esto. Una vez que tengo en claro, decido y pienso y decido hacerlo, también seguir con los cuidados, extremar los cuidados, usar plataformas encriptadas que no tengan, no haya posibilidad de captura de pantalla ni quedarse con la foto, Bien, ¿sí? Porque
Bien. Hay plataformas donde avisan que si hacen captura de pantalla de la foto, ¿sí? Bien. Cuidado, no mostrar la cara, no mostrar detalles significativos, tratar de cuidar en todo Tatuajes sentido o algo que esto. te identifique, ¿no? O Sí, poner ahora está de moda el barbijo, pero algún antifaz o algo barbijo. que te tape un poco la cara. Yo entiendo que esto es Sí, un juego sí. diferente, ¿no? Porque uno nos atrae el Ujú. rostro o lo que uno quiere, pero también es cuidarse un poquito porque si vos ves el cuadro que tengo atrás o me ves la cara, Sí, sí, después me sí, sí. podés, lamentablemente, generar una extorsión, que es uno de los temas peligrosos del sexting o el sexo Por virtual. supuesto, pero generar esto del pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, vale la pena, tengo ganas de hacer esto en este momento y esto es lo que quiero hacer y me voy a sentir bien haciéndolo. Me parece que tiene que ver un poco con eso, con poder decidir y poder actuar en consecuencia de mis pensamientos y de mis sentimientos, ¿sí? Y saber que todo acto que realizo va a tener consecuencias. Siempre nuestros actos tienen Bien. consecuencias, ¿sí? Entonces, poder evaluar esas consecuencias. El tema es que Parece sean muy fácil, placenteras. pero Si sean placenteras, divertidas y que uno disfruta, está perfecto. El tema es sí, que no se arriesgue más evaluar las y... consecuencias. Evaluar las consecuencias. Exacto. Mira qué linda frase que dice Clau. Fomentar el deseo como pensamiento propio y no de manada. Excelente. Sí, Bien, y eso, para cerrar, por ahí por nos quedan unos minutitos, quiero contar sí. con esto Ay, relacionado se nos con fue el el no, tiempo. no de manada, que es que muchas veces en los grupos de WhatsApp, principalmente los hombres, ¿no? Las personas con pena, como le queramos decir, está esto Sí, de mandar la foto o el video que tuvo relaciones o que tuvo sexo, sexualidad, no importa, con su novia, pareja o con esa persona que lo acompañaba. Y eso no sí. está bien, no es divertido, no estamos respetando al otro o a la No, otra. Y esto es una práctica que los hombres la hacemos. Creo que las sí. mujeres en esto Sí, no es tan pero usual. Entonces me parece que hay que aprender me han esto, ¿no? Que llegado no de pase. mujeres, han llegado de Mm. mujeres también. Me parece que no es una Sí, sí, cuestión sí, de sí. género todavía, pero sí hay Bien. como más sororidad entre las mujeres. Me parece que hay un concepto que tiene que ver con más entendimiento y más empatía entre nosotras, ¿no? Pero me parece que sí, la regla de no reenviar, o de Claro. frenar a esa persona, che, ¿qué estás haciendo acá? Esto no está bien, ¿no? Poder ¿Te decir, gustaría que te lo defender, hagan? el que calla es cómplice, ¿no? De alguna manera, Mm. todo, entender que el silencio es complicidad en estas cosas. Es muy importante esto. Y ahora que Clau dijo esto de manada, recordé esto que el video más visto el año pasado, en el 2020, durante la cuarentena, fue un video en España, fue un video de una violación en manada a una Sí, chica, ¿no? terrible. Esto Terrible. es terrible y fue el video más visto. El morbo que generó eso, ¿no? Y Mm. fomentar esto, ¿no? De cómo se expande virtualmente todo, ¿no? Es increíble. Se Entonces, dispara de una manera se exponencial. dispara de una manera exponencial. Entonces, pensar, volviendo a este tema del sexo, pensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, me parece que las consecuencias de todo, este vivo que estamos diciendo ahora, por ahí nos recogen en 20 años y por ahí cambiaron un montón de paradigmas de esto Claro. que estamos diciendo y queda obsoleto inclusive. Pero lo Mm. dicho está. ¿Sí? Entonces, por eso, poder volver a recalcar que por ahora esto es lo que sabemos y esto es lo que transmitimos y estas son las maneras, ¿sí? Quizás cambien en el Bien. futuro, la verdad que no sé, todo está en continuo cambio y movimiento, por suerte. Mira, Lauri, nos quedan unos minutitos. Yo Sí. quiero aprovechar estos minutos para hablar de un tema Ujú. importante que tiene que ver con la vacuna contra el COVID y la sexualidad. Porque Sí. mucho se habló, inclusive Ujú. diarios importantes, dijo, se aplicó la vacuna y después le crecieron los pechos por alguna mujer. Es decir, vamos a Sí, ser sinceros, cuando hablamos de 3.200 millones de vacunas dadas contra el COVID en el mundo y me decís sí, por una mujer, hay que comprobar fehacientemente qué es lo que está sí, pasando. Después, un hombre que se había aplicado y que se le achicó el pene. Es el decir, pene. después se hablaba de que disminuían los niveles de espermatozoides para la procreación con las vacunas ARN mensajero, que es Sí. la de Pfizer y Moderna. Hay muchas fake news sobre esto. Digo, son Hoy, muy el cautos. tema de hoy era la alteración del ciclo menstrual también. No sé si te Ah, enteraste. también. Exacto, También. sí, El día de también, hoy era también. altera el ciclo menstrual, porque hoy de golpe salió. Me parece que sí, luchar contra las fake news, buscar información en lugares adecuados. Las vacunas de sexualidad, de todo esto que estamos diciendo, siempre en lugares donde sean responsables en transmitir la información, ¿sí? Hay un detalle, No hay un repetir detalle como importante manada, ¿sí? con lo del ciclo menstrual, que tengamos en cuenta Sí. que si una persona con vulva, una mujer, está muy estresada antes de la Cualquier inyección por el cosa miedo altera el que ciclo tiene, menstrual. Claro, puede modificarlo. Es decir, uno no puede decir con sí, seguridad lo que la ciencia no demuestre, yo no puedo ir en contra de esto. Hoy las vacunas exacto.
no afectan en nada, ni la sexualidad, ni la generación de óvulos, ni de espermatozoides, ni la posibilidad de un embarazo, ni el crecimiento mamario no lo modifican. Ahora, si después encontramos algo de otra historia, pero el ciclo menstrual, es importante conocer esto, que puede afectarlo el estrés propio de la vacunación. La ansiedad que es enemiga, la ansiedad es la enemiga número uno de toda de la sexualidad en general, ¿no? Esto lo sabemos nosotros como terapeutas sexuales, que es una de las causas principales de disfunciones sexuales, ¿no? Generalmente asociada. Entonces, cualquier cosa puede alterar el ciclo menstrual e inclusive también la sexualidad, en esto que decimos emoción dependiente, ¿verdad? Sí, tener claro en estos conceptos que me parece que también tiene que ver con la lucha contra las fake news y el no informar sobre todo con el proceso de vacunación, lo necesario que es, lo importante que es. Vacunar salva vidas, esto es importantísimo que lo transmitamos, me parece a mí, es lo que pienso yo, por supuesto. Inclusive también, Lauri, hoy estamos diciendo que el tema de las mujeres embarazadas, que con su médico obstetra que haga la recomendación de vacunarse, inclusive puede elegir qué vacuna dar, es importante porque las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de tener COVID con mayores complicaciones por ellas y por el bebé. Entonces, fomentemos la vacunación y que consulten siempre con su médico o con su médica. Nosotros damos información general, después cada uno la adapta, ¿no? Exactamente, sí, y siempre, esto es informativo, ¿sí? Las consultas se hacen en profesionales adecuados y formados para eso, ¿sí? Solamente informamos, nada más. Con responsabilidad. ¿Sí? Da tu Instagram, así esto va a quedar grabado. Está por ahí, para que la gente... ¿Sí? link.Laura Enríquez. ¿Sí? Perfecto, el mío es @doctor.adrianrosa porque esto ya queda grabado y bueno, nada, Lauri, el cierre es tuyo, como siempre es un placer, hemos hablado de todos los temas, así que importante diferenciar que sexualidad no es lo mismo que sexo y que es importante poder disfrutar plenamente de lo que uno quiera y tenga ganas. Exactamente, lo que habíamos dicho, vuelvo a decir, si queda algo marcado de todas las cosas que implican la sexualidad, que tiene que ver con el respeto, con la ética, con los valores, con la asertividad sexual, con la comunicación, con la autoestima, con la intimidad, con el erotismo, si algo de todos estos conceptos va quedando y podemos desarrollar esto como sexualidad, vamos a tener una vida sexual mucho más plena, ¿sí? Más segura y más saludable, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, acá Julia Trinidad Figueroa, bueno, una psicóloga, está siendo compañera, gracias. También Seba Gutiérrez mandó unos saludos, para vos especialmente, dijo, qué bella que está la licenciada Laura Enríquez, así que bueno, nada, a mí no me han dicho que estoy bello, así que nada, gracias, lo hemos pasado muy bien, es un placer hablar con una profesional con tus conocimientos y sensibilidad, Laura, así que bueno, seguimos en Sexualmente Hablando, gracias de corazón. Sí, gracias a todos por estar, ¿sí? Un beso enorme. Chau, chau.